El concepto bíblico del jardín del Edén, sus dos primeros seres humanos, Adán y Eva, la caída del pecado, el árbol de la vida, la serpiente, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ha llegado a formar parte de nuestra cultura judeocristiana, sobre todo en Occidente. El registro de la Biblia ha sido el principal factor en mantener vivas las memorias del Edén. Sin embargo, podemos rastrear estas ideas religiosas en numerosos pueblos no cristianos. Estas ideas no son como el registro de los dos primeros capítulos del Génesis, pero sí contienen semejanzas con ciertos rasgos del relato bíblico, y esto hace que resulte sumamente interesante e intrigante el considerarlas. Además, la mismísima existencia de tantos diversos puntos de vista religiosos, cada uno con algunos rasgos deformados del relato bíblico, ofrece prueba de que hubo un jardín paradisíaco que la humanidad perdió. Bienvenidos, amigos de Pixelando la Historia. En esta ocasión vamos a considerar el Jardín del Edén, sus recuerdos en otras civilizaciones. No es lo que pretende enseñarnos el capítulo 2 y 3 del Génesis. ¿Ah, no? No, tiene otro sentido. En primer lugar, hemos dicho que los capítulos 2 y 3 del Génesis no son históricos. Adán y Eva no existieron realmente y por lo tanto no hubo nunca un paraíso terrenal. En ese sentido, es triste ver que diarios serios de Buenos Aires como... Dentro de la doctrina católica no hay problema, no es que sea enseñanza católica, pero la Iglesia acepta que Dios utilizó un cuerpo de mono para infundirle un alma y convertir al mono en hombre. O sea, no tenemos que... la Iglesia no tiene necesidad de pensar que Dios hizo a Adán de una figurita de barro. Después hablaremos más de esto. La Iglesia no impone que Adán era de una figura de barro, pero acepta que Dios utilizó un cuerpo de mono, más o menos evolucionado, con un cerebro más o menos desarrollado, capaz de inteligencia, y a ese cuerpo de mono animal le infunde un alma espiritual, y entonces empieza ese mono hombre, empieza a evolucionar. Dos relatos y además muy diferenciados. Si cogéis la Biblia y lo leéis seguido, os vais a dar cuenta que se repiten. Hay dos relatos de la creación con diferencias bastante grandes. En primer lugar tenemos el documento de la fuente J o Yavista, que se calcula procede o fue escrito en el siglo X u XI a.C. Fue elaborada en una sociedad agraria en la que la tierra de cultivo llamada Adama tiene una importancia singular. El autor sagrado concibe a Dios como un alfarero que del barro forma a Adán, el sacado de la tierra. La tradición acabará convirtiendo a Adán en un nombre propio sin que esto lo fuera al principio. Más tarde, la doctrina agustiniana del pecado convertida en dogma católico en base a la carta de San... Y no cristianos piensan así, pero precisamente esta es una cosa que sí podemos creer completamente del Génesis. Para distinguir entre aquellas cosas que son literales y las que no, tenemos tres grandes fuentes para asegurarnos que Adán y Eva, como pareja y como individuos, claro que existieron. La primera fuente que tenemos es nada más y nada menos que la propia Biblia. Los pueblos de la antigüedad tenían recuerdos de Edén. Los arqueólogos, al desenterrar los restos de sus civilizaciones, han encontrado mucha evidencia de esto. Se han descubierto tablillas de barro, sellos cilíndricos, hojas de papiro, monumentos, y estos contienen los puntos de vista religiosos de los babilonios, asirios, egipcios y otros pueblos. Aunque vivieron en diversas localidades y tuvieron creencias religiosas divergentes, estos antiguos evidentemente tenían algunos recuerdos de Edén. Sus registros así lo indican. El autor de Halle Bible Handbook escribe: estos registros antiguos, esculpidos en piedra y barro, en los mismísimos albores de la historia, en el hogar original del hombre, constituyen prueba de que los rasgos principales del relato bíblico de Adán llegaron a estar profundamente fijos en el pensamiento del hombre primitivo. Pertinentes a esto son los comentarios del arqueólogo Sir Charles Marston en su libro The Bible Comes Alive. Al repasar uno los antiguos escritos cuneiformes, algunos de antes de Abraham, y los sellos grabados y las entalladuras de piedra de Babilonia, Asiria y otras civilizaciones tempranas,
se nos revela una notable tendencia de la evidencia. Aun de la comparativamente pequeña proporción de estas reliquias de un pasado remoto que han llegado a nuestra atención, derivamos la impresión de que los relatos de la creación, la tentación y la caída del hombre, según se describe en Génesis, eran entonces asuntos de conocimiento común, y que quizás bajo un marco politeísta se enseñaban en las escuelas de Ur de los Caldeos. ¿Cuáles exactamente eran estos asuntos que quizás se enseñaban bajo un marco politeísta? Note por ejemplo la creencia que se expresa en ciertas inscripciones babilonias. Halley informa que estos antiguos escritos religiosos sostienen que, cerca de Eridu, había un jardín en el cual estaba un misterioso árbol sagrado, un árbol de la vida, que había sido plantado por los dioses, cuyas raíces eran profundas mientras que sus ramas llegaban al cielo, protegido por espíritus guardianes y donde ningún hombre entra. De esto se discierne que algunos rasgos memorables de los acontecimientos de Edén evidentemente subsistían todavía en las mentes babilonias. La creencia que acabamos de mencionar parece indicar que el árbol de la vida fue algo que los antiguos no pudieron olvidar en cuanto a Edén. John Elder, en su libro Profetas, ídolos y excavaciones, declara: en la literatura babilonia antigua hay referencias frecuentes a un árbol de la vida, como el que se menciona en Génesis 2:9. Las representaciones del árbol son frecuentes en relieves de alabastro y sellos. Se suponía que su fruto otorgaba vida eterna a los que comían de él. Una impresión de sello cilíndrico de las que se encontraron parece una representación de la tentación y el árbol de la vida. El sello cilíndrico al que se refiere el señor Elder es el que se encuentra en el Museo Británico de Londres. A veces se le ha llamado el sello de la tentación, la impresión o cuadro que deja cuando se hace rodar sobre barro blando refleja acontecimientos edénicos. Se muestra un árbol en el centro y a un hombre sentado a la derecha y a una mujer sentada a la izquierda. Detrás de la mujer se ve a una serpiente erecta, como si la estuviese hablando a ella. Aunque el significado completo detrás de los simbolismos de este sello babilonio no se conocen, las semejanzas que hay justifican el mencionarlo. Las memorias asirias de Edén no eran diferentes de las de Babilonia. Esto se debe a que las ideas religiosas de Asiria eran casi iguales a las que sustentaban los babilonios. De hecho, generalmente hablando, los dioses y diosas asirios son idénticos a las deidades de Babilonia, salvo por una llamada Asur. Prominente entre las memorias asirias de Edén está la de su árbol sagrado o árbol de la vida. El tema de un árbol sagrado guardado por dos criaturas aladas aparece a menudo en la escultura que se encuentra en sus palacios. En algunos casos, las criaturas aladas son en parte animales y en parte humanas. Estas representaciones míticas deformadas quizás son recuerdos de que se apostaron querubines para guardar el camino al árbol de la vida, según nos lo indica Génesis 3:24. En 1932 se encontró un sello de piedra a 19 kilómetros al norte de Nínive. Este sello, ahora situado en el Museo de la Universidad de Filadelfia, en Pensilvania, parece reflejar otro recuerdo antiguo de Edén. Muestra a un hombre y a una mujer desnudos y caminando encorvados como si estuvieran angustiados y abatidos. También se muestra que una serpiente los sigue. El Dr. Spacer, que encontró el sello, dijo que sugería fuertemente el relato de Adán y Eva. Otro pueblo que tuvo memorias de Edén fue el de los sumerios. Su literatura en tablillas de arcilla muestra que creían en un paraíso que estaba ubicado en la tierra de Dilmun, probablemente en el sudoeste de Persia. Utu, el dios Sol, se dice que recibió órdenes de regar a Dilmun con agua dulce hecha subir de la tierra, la cual agua convirtió a aquella tierra en un jardín frondoso. Esto sugiere el hecho, como se expresa en Génesis 2:6, de que el suelo era regado por una neblina que subía de la tierra. Cuando Enki, el dios del agua, comió de las preciosas plantas de este jardín, dice la literatura sumeria, les sobrevino la maldición de la muerte. Esto parece remontarse hasta cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, según se registra en Génesis 3:6. Los antiguos egipcios también tenían memorias de Edén, como lo demuestra su modo de pensar religioso. Una de ellas era su creencia de que, después de morir su faraón, había un árbol de la vida del cual él tenía que comer para sustentarse en la región de su padre celestial, Ra. Esta era una idea sumamente extraordinaria para que la tuvieran los egipcios. ¿Por qué?
porque su país es tierra relativamente inarbolada, pues los árboles no son un rasgo prominente en él. No obstante, a pesar de esto, el recuerdo de aquel árbol de la vida de Edén, del cual el hombre jamás comió, evidentemente persistía. Otro eco de la historia edénica en las creencias religiosas egipcias envuelve a la serpiente. Los egipcios consideraban a la serpiente como símbolo de sabiduría y la adoraban. Las representaciones artísticas de ella formaban parte de la cofia de los faraones y adornaban monumentos, templos, tumbas y estatuas de dioses. El enlace de esa adoración con Edén se nos aclara cuando recordamos que Satanás, el diablo, presentó sus mentiras a Eva por medio de una serpiente. Al proceder así, se hizo aparecer como una fuente de sabiduría superior de la cual la mujer podría conseguir mayor conocimiento. Hay muchas otras razas cuyas creencias y mitologías están mezcladas con rasgos memorables de Edén. El libro La migración de los símbolos, por Goblet de Albiela, contiene un capítulo de más de 50 páginas dedicado a los simbolismos y la mitología asociados con árboles sagrados. Su texto y sus numerosas ilustraciones indican reflejos del árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo en las creencias de los fenicios, sirios, persas, griegos, sicilianos, mayas, aztecas, japoneses, chinos y los nativos de la India. Por ejemplo, notamos en este capítulo que los persas poseían la tradición de un árbol de la vida, el Ahoma, cuya savia otorgaba inmortalidad. También que la creencia en un árbol de la vida existía entre los chinos. Las tradiciones mencionan 7 árboles maravillosos, uno de ellos que era de jade, otorgaba inmortalidad por su fruto. Además, este mismo capítulo nos dice que la mitología escandinava contiene un recuerdo deformado de este rasgo de Edén. Menciona un árbol sagrado que se llama Yggdrasil, y se decía que bajo una de sus raíces brotaba un pozo en el cual moraba todo el conocimiento y toda la sabiduría. Otra leyenda habla de una diosa que guardaba en una caja las manzanas de la inmortalidad, de las cuales comían los dioses para renovar su juventud. Dirigiéndonos al manual de mitología de Alexander Murray, leemos en la página 173 que se creía que los jardines de las Hespérides, con las manzanas de oro, existían en alguna isla del océano. Eran muy famosos en la antigüedad, porque era allí que fluían fuentes de néctar junto al canapé de Zeus, y era allí donde la tierra exhibía las más raras bendiciones de los dioses. Era otro Edén. El árbol que producía las manzanas de oro había sido confiado al cuidado de las Hespérides, hijas de Atlas. Sin embargo, no pudieron resistir la tentación de arrancar su fruto y comérselo, de modo que la serpiente Ladón fue colocada allí para vigilarlo. ¿Y quiénes sostenían estas ideas? Los antiguos griegos. Muchos de los nativos de Papuasia, en el Pacífico, creen en un árbol invisible en el cual y alrededor del cual todos los que han llevado buenas vidas antes de morir viven eternamente, felices y libres de inquietud. Harold Bailey, en su libro El lenguaje perdido de los símbolos, informa lo que un visitante a aquel lugar hizo notar acerca de esta creencia. Dijo que no es difícil entender que el papúe todavía posea recuerdos borrosos de fees aprendidas de pueblos perdidos de desarrollo superior cuando el mundo era más joven y quizás estaba más cerca de su creador que hoy. En cuanto a cosas que parecen memorias de Edén, en las Américas, Harold Bailey escribe: en el Museo Británico hay un manuscrito mexicano donde se representa a 2 figuras que arrancan el fruto del llamado árbol de nuestra vida. Los mayas y otros pueblos de la América Central siempre representaban sus árboles sagrados con 2 ramas que se proyectaban horizontalmente desde la parte superior del tronco, presentando así la apariencia de una cruz. Y los primeros misioneros españoles en México encontraron para gran asombro suyo que la cruz ya se usaba allí como símbolo de un árbol de la vida. En cuanto a la serpiente, muchas tribus de los indios norteamericanos la veneran como la veneraban los egipcios antiguos. En realidad, la adoración de la serpiente ha infectado a los pueblos de todo rincón del globo terráqueo. Cada grupo adora una culebra particular natural de su país. Y hay muchos puntos de vista deformados que sustentan diversos pueblos acerca de un jardín paradisiaco al que esperan llegar algún día después de morir.
Solo esta breve consideración de las memorias de Edén que tiene el hombre nos muestra que las variaciones y deformaciones de estos pueblos casi han ocultado los rasgos definidos de los acontecimientos que tuvieron lugar en Edén. Podemos estar agradecidos de tener en la Biblia el relato original del Jardín del Edén y recibir la promesa de la restauración en el futuro de este paraíso, no solo en una sección de la tierra, sino en todo lugar. Después dice acá, saludos, hermanos, saludos de Argentina, me llamo Santiago Alarcón y además de saludar al doctor Antonio Cruz, quería preguntar, ¿se puede vincular a Adán cromosómico y la Eva mitocondrial con la Adán y Eva del Génesis? Bueno, es una cuestión muy interesante que evidentemente los evolucionistas y más los ateos evolucionistas dicen que no tiene nada que ver, que vivieron en diferentes épocas, el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial. Pero lo que es cierto es que cuando se han hecho los análisis pertinentes del ADN mitocondrial, que es un ADN distinto al ADN que tenemos en el núcleo, siempre que hablamos del ADN del núcleo, no del mitocondrial. El mitocondrial es un ADN que se transmite de madre a hija, a nieta, a bisnieta, solo por vía femenina. Porque las células, por ejemplo, el óvulo femenino, en el citoplasma tiene unos orgánulos que se llaman plásmidos y ahí dentro hay ADN mitocondrial, distinto al del núcleo. Y el espermatozoide masculino también tiene ese mismo ADN mitocondrial en los plásmidos del citoplasma, y cuando se produce la fecundación y se corta el latiguito del espermatozoide, con el látigo que no penetra en el óvulo se va el ADN mitocondrial masculino. Por lo tanto, solo queda en el óvulo el ADN mitocondrial femenino, que se transmite al hijo o a la hija. Y si es una hija, lo transmitirá a su hija y así sucesivamente. Entonces, analizando ese ADN, viendo los cambios que ha podido haber a lo largo del tiempo, se ha visto que tiene pocos cambios. Viendo el ADN mitocondrial de las mujeres actuales, se han visto que hay solo unas 20 o 30 mutaciones desde el primitivo ADN de la primera mujer. Entonces, claro, han llegado a la conclusión que Eva no pudo haber existido hace como mucho más de 200.000 años, no millones de años, como dice la evolución, sino 200.000 años. Y por otra línea, Adán se ha hecho el mismo tipo de estudios, pero Adán, claro, no podía ser con el ADN mitocondrial porque solo lo transmiten las mujeres. Entonces, ¿cómo buscar un ADN que se pudiera investigar en el caso de los varones? El ADN del núcleo no, pero en el ADN del núcleo hay algo que solo tienen los varones, que es el cromosoma sexual Y. El X lo tienen también las mujeres, pero el Y solo lo tienen los hombres. Entonces, estudiando el ADN del cromosoma Y, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, también se llegó a que las mutaciones eran pocas y coincidía en el tiempo con el de Eva.